Algunas las escuchaste. Algunas marcaron tu vida. Saben lo que hizo el famoso mono liso a la orilla de una zanja, caso viva una naranja. Y otras quizás es la primera vez que las oís. Ahora en Buenas Noticias, historias de bolsillo. Esta historia sucedió hace más de 100 años, en un valle perdido del estado de Nueva York, allá en aquel lugar poblado de inmigrantes holandeses. Aquella era una región aislada, solitaria, y tal vez por eso la gente que vivía en aquel lugar era muy supersticiosa. Se contaban muchas historias de fantasmas y de aparecidos, y todos los habitantes del lugar estaban dispuestos a creer en aquello que no se toca ni se ve. Entre las historias principales que se contaban en aquel lugar estaba nada más y nada menos que la historia del jinete sin cabeza. Se decía que el jinete era el fantasma de un soldado de la guerra de la independencia, cuya cabeza había sido arrancada por una bala de cañón. El cuerpo del soldado había sido enterrado en el cementerio de una iglesia del valle, y su fantasma recorría todas las noches el antiguo campo de batalla, buscando la cabeza. Algunas noches atravesaba el valle con la velocidad de un horrible relámpago, porque al parecer estaba obligado a volver a su tumba antes del amanecer. En aquel lugar, entre las familias de granjeros instaladas, se destacaba una familia de buena fortuna y de buen humor. Allí estaban los padres de la hermosa Katrina Van Tassel. Katrina tenía 18 años y estaban enamorados de ella casi todos los jóvenes de la región, y también muchos de los viejos. Katrina era coqueta y se divertía, dándole esperanzas a todos, pero sin comprometerse con ninguno. Su madre se preocupaba por atender la casa y cuidar a los gansos. Los gansos, decía la señora Van Tassel, son animales, hay que protegerlos, alimentarlos y ocuparse de ellos. Las muchachas hermosas, en cambio, saben cuidarse solas, y su marido estaba de acuerdo. Esta vez, la bella Katrina parecía estar a punto de decidirse, y lo más notable era lo muy diferente que eran uno del otro los dos jóvenes candidatos que parecían contar con su preferencia. Uno de ellos era el maestro de la escuela. Él era un muchacho muy pobre que, de acuerdo a la costumbre del lugar, vivía una semana en la casa de cada uno de los padres de sus alumnos. Era muy alto, flaco, con una gran cabeza sobre sus débiles hombros y una nariz que parecía una zanahoria plantada en la mitad de la cara. Pero era el maestro, y en esa región tan aislada y tan ignorante se lo consideraba un hombre culto y refinado. El otro candidato de Katrina se llamaba Bram Bones y era el joven granjero, fuerte, valiente, atractivo y un excelente jinete, pero tan cortés y gentil en sus modales como un gran oso pardo. El maestro, de apellido Crane, era un hombre terriblemente supersticioso. Siempre estaba dispuesto a creer sin discusión en cualquiera de las historias que se contaran en aquel lugar. Duendes, fantasmas, brujas, cualquier historia era creída por el maestro Crane. Sin embargo, Bones, el granjero, era el bromista del pueblo. Tenía muchos amigos, todo un grupo de jóvenes, grandes bebedores de cerveza, que lo seguían a todas partes para festejar sus bromas. Cuando Katrina cumplió 19 años, los Van Tassel dieron una gran fiesta en esa granja, y todos los habitantes del valle estaban invitados. Allí llegó el maestro Crane, montando un viejo caballo que le había prestado el dueño de la casa donde vivía esa semana. Y allí llegó también el alegre Bram Bones,
montando al salvaje diablo, un animal mal domado al que nadie más que él era capaz de controlar. En esos días, el maestro parecía ser el preferido de la joven, aunque los expertos aseguraban que era mejor desconfiar de tales preferencias. Lo cierto es que en la fiesta, el maestro Crane y Katrina bailaron y bailaron y bailaron bajo la mirada triste y celosa de Brans Bones. Cuando el violinista pidió permiso para descansar, se interrumpió la danza y los invitados dedicaron su atención a los deliciosos pasteles preparados por la señora Van Tassel. Después, los hombres sacaron sus pipas y el grupo de los mayores se reunió para fumar tranquilamente, mientras se contaban historias de fantasmas. En ese grupo estaba el maestro Crane, escuchando, fascinado, los cuentos sobre trenes fúnebres, o sobre los gritos, sobre los gemidos que casi todos habían escuchado alguna noche acerca del árbol del ahorcado. Se mencionó, por supuesto, a la señora de blanco. Era el fantasma de una desgraciada mujer que había muerto cerca de allí, en una tormenta de nieve, y que atormentaba a los viajeros en los días de frío invierno. Y pronto la conversación llegó al tema que todos esperaban: el jinete sin cabeza. Cerca de la iglesia donde se suponía que estaba enterrado su cuerpo, había un puente de madera abandonado que cruzaba el arroyo. El sendero cubierto de malezas que llegaban hasta allí y el puente mismo estaban casi escondidos por unos árboles muy grandes, cuyas ramas se entrelazaban hasta esconder de día la luz del sol. De noche, la oscuridad era absoluta y terrible. Alguien contó la historia de un hombre mayor, extranjero en el valle, que no creía en fantasmas y que se había encontrado con el jinete sin cabeza al volver de un viaje de negocios. Cerca del puente del jinete se había convertido repentinamente en un esqueleto, arrojando al viejo al arroyo y desapareciendo sobre las copas de los árboles con el sonido de un trueno. Brans Bones relató entonces su propia aventura. Volviendo una noche de una aldea cercana, se había encontrado con el soldado muerto. Bram lo desafió a una carrera y le hubiese ganado con su caballo diablo, capaz de correr todavía más que el caballo fantasma, si el jinete sin cabeza no hubiera desaparecido de pronto en un relámpago de fuego. El maestro escuchaba con secreta admiración. La fiesta terminaba poco a poco. Primero se fueron las familias en sus carretas y después las parejas jóvenes, de a dos en un caballo. Y cuando el ruido y la alegría se convirtieron en silencio, solamente quedaba en casa de los Van Tassel el maestro Crane, dispuesto a declararse a su dama. Y esta vez parece que Katrina fue muy clara, porque cuando el maestro inició el largo camino de vuelta al tranco lento de su caballo prestado, llevaba la cabeza baja y el corazón dolorido. Era medianoche y las estrellas se hundían cada vez más profundamente en el cielo. Todas las historias de fantasmas que había escuchado parecían amontonarse en su memoria. Nunca se había sentido tan solo. En ese momento, vio frente a él un árbol enorme. Se levantaba como un gigante por encima de los otros. Sus ramas grandes como troncos, fantásticamente retorcidas, se inclinaban hasta el suelo y volvían a levantarse. El maestro lo conocía bien. Era el árbol del ahorcado. Mientras se acercaba, empezó a silbar y tuvo la impresión de que alguien o algo respondió a su silbido. Por un momento creyó ver una figura blanca colgando entre las ramas. Al acercarse más, vio que era solo una rama quemada por el rayo. Unos pasos más allá estaba el arroyo, y el maestro apuró a su viejo caballo para cruzar por el puente nuevo. Pero el animal tenía sus propios planes. Cabeceando y resistiéndose a los tirones de rienda,
siguió por la orilla hasta llegar al viejo puente abandonado. Allí, en la oscura sombra de los árboles, había algo enorme, deforme, negro, alto como una torre. No se movía, pero parecía haberse condensado en la oscuridad como un monstruo gigante, listo para saltar sobre el viajero. El pelo de Crane se erizó de terror. Era demasiado tarde para darse vuelta y huir. ¿Y cómo escapar de un espectro? ¿Qué podía cabalgar en las alas del viento? Crane preguntó, interrogó, pero nada le contestó. Aquello era el silencio. Cerrando los ojos, apuró a su caballo y para animarse empezó a cantar un himno religioso. Y en ese momento el sombrío objeto se paró en mitad del camino y la forma de lo desconocido se hizo algo más definida. Parecía un jinete de gran tamaño, montado en caballo negro, que trotaba tranquilamente al lado del maestro. El hombre, aterrado, quiso adelantarse, pero el extraño se mantenía a su mismo paso. Crane sintió que el corazón se le hundía. Quiso volver a cantar, pero tenía la lengua pegada al paladar. Al subir una colina, vio la figura de su compañero recortada contra el cielo. Un hombre gigantesco, envuelto en una capa y sin cabeza. Pero su horror creció cuando vio que el desconocido sostenía en la mano, sobre el pomo de la montura, la cabeza que debía haber llevado sobre los hombros. El terror se convirtió en desesperación y el maestro descargó una lluvia de latigazos enloquecidos sobre su caballo, que se lanzó a una carrera desbocada. En la loca carrera se rompieron las cinchas de la montura y el maestro sintió que se deslizaba y caía. Alcanzó a abrazarse al cuello del animal desbocado y escuchó los cascos muy cercanos del caballo de su perseguidor. Ahora ya no estaba lejos de la casa y por un momento pensó que podía salvarse. Entonces vio al espectro alzarse sobre los estribos y arrojar violentamente su cabeza hacia él. El maestro trató de esquivar el horrible proyectil, pero era demasiado tarde. Chocó contra su cráneo con un tremendo impacto que lo tumbó en el polvo y vio a su propio caballo, al caballo del fantasma y su espectral jinete, pasar como un torbellino. No muy lejos de allí, nuestro amigo Bran Bones aminoró el paso de su caballo diablo y se bajó la capa, con la misma con la que se había ocultado la cabeza, y así poder reírse con más ganas. Lo mejor de la broma había sido, seguramente, el certero zapallazo con que volteó a su rival del caballo. Le hizo tanta gracia el recuerdo del zapallo volando directamente a chocar contra la cabeza de su víctima, que él soltó las riendas de Diablo para sostenerse las costillas, sacudidas por sus risas. Esa era la oportunidad que había estado esperando Diablo para hacerlo caer de un corcova. Bran Bones no se preocupó demasiado. Sus amigos lo seguían de cerca para divertirse con la horrible broma que le había jugado al maestro. En efecto, pronto estuvo a su lado uno de ellos, tendiéndole la mano para ayudarlo a subir a su caballo. Entre golpes de risa que entrecortaban el relato, Bran le contó la ridícula aventura del pobre Crane. Pero su amigo, vaya a saber por qué, no se reía con él. Entonces, el caballo que montaban dejó el camino y, abandonando el trote corto y amable, se echó a galopar atravesando el campo. Por primera vez, el granjero sospechó que estaba sucediendo algo que no había sido considerado en sus planes. ¿Cuál era de sus amigos ese hombre que parecía manejar al azar las riendas de su cabalgadura? En la oscuridad no había alcanzado a verle la cara. El caballo aceleró su galope y Bran Bones
recordó la fulgurante blancura de la mano que lo había ayudado a subir en ancas, y su fuerza sorprendente. Ahora tenía que abrazarse con más fuerzas al cuerpo del jinete para no caer, y notó que sus ropas se iban transformando, a la débil luz de las estrellas, en unos harapos que flameaban en la carrera. A través de esos harapos sintió que sus brazos aferraban una forma hecha de hielo ardiente, que su pecho se apoyaba en algo duro y tan frío que le quemaba la piel, congelándole hasta los huesos. El caballo saltaba por encima de los matorrales en dirección al pantano, y al cruzar un bosque, Brans Bons tuvo que inclinar la cabeza para que las ramas no le azotaran los ojos, y cuando volvió a levantar la vista, vio, levantándose sobre los hombros fuertes del hombre que conducía el caballo, un horrible muñón blanco. Era el cuello cercenado del jinete sin cabeza. Haciendo un esfuerzo en el que jugó toda la potencia de sus músculos, el muchacho logró despegar sus brazos del cuerpo del espectro, y en mitad de la loca carrera, justo antes de que el caballo duende se lanzara al pantano, se tiró hacia un costado. A la mañana siguiente, los amigos de Brans Bons lo encontraron arrastrándose hacia el camino, con una pierna rota, pero todavía enamorado de Katrina. El maestro, en cambio, había desaparecido. Algunos dicen que se transformó en fantasma, pero otros se dieron cuenta de la verdad. Cuando descubrió el zapallo tirado cerca de él, supo que le habían hecho una broma estúpida y que la había creído hasta el final. Avergonzado y rechazado por Katrina, decidió irse para siempre del valle. Brans Bons, el alegre bromista, estaba seriamente herido y por largo tiempo no pudo moverse de la cama. Verlo así, inmovilizado, triste, dolorido, fue justamente lo que necesitaba la coqueta Katrina para decidirse a quererlo de verdad, y pronto se casaron. El muchacho, sin embargo, había cambiado. No solo porque se negaba a reírse con sus viejos amigos de la mala pasada jugada al maestro, no solo por las canas que cubrieron su cabeza antes de tiempo, sino porque ya nunca volvió a reírse como antes, porque sus carcajadas francas fueron reemplazadas por una sonrisa corta y dolorosa, y su mirada abierta se volvió desconfiada y triste, y sobre todo porque nunca más volvió a mencionar al jinete sin cabeza. Por lo demás, dicen que Brans Bons fue un buen marido y un buen padre.